Darles nuevamente esta tarde en este lugar. Sean todos bienvenidos. Reciban saludos de donde andábamos estos días. No hemos parado de predicar y damos gracias a Dios porque es un privilegio hacerlo. Es una bendición poder hacerlo, queridos, de verdad. Hay días donde tuvimos que predicar hasta 2 veces. Hubo días donde tuvimos que predicar hasta 2 veces, ver almas rendirse a los pies de Cristo. Esa es nuestra satisfacción, de verdad. Cuando Dios te llama al ministerio y predicas, tu mayor satisfacción no es la ofrenda que te den, ni cuánto dinero pueda entrar, sino ver a las almas restauradas por el poder de Jesucristo. Así que reciban saludos. Ayer terminamos como supuestamente iba a empezar a las 3, fue comenzando como a las 4 o 5. Y yo dije, no, ya no vamos a comer porque tenemos que viajar para la Ciudad de México. Y bueno, ya fuimos saliendo de allá a las 8 de la noche y pues ya se imaginará a qué horas llegamos acá. Así que andamos, el cuerpo se cansa, pero el espíritu está listo para recibir lo que Dios tiene. ¿Y cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos vienen por más esta tarde? ¿Cuántos han venido por algo? ¿O cuántos vinieron por alguien? Yo vine por alguien y por algo. No sé usted. Yo me quiero llevar algo de acá, no sé tú. Así que esta tarde todo depende de tu hambre por el Señor. Él está dispuesto y ayer me sorprendía porque tuvimos líneas saturadas en la radio, ya no hallábamos qué hacer, sonaban teléfonos para todas partes. Aún después, aún cuando ya estaba en la iglesia predicando, me seguían llegando mensajes y mensajes y mensajes. Miren, hermanos, hay hermanos o personas que se convirtieron a Cristo desde hace 1 año y están escuchando palabra de Dios solo por la radio todos los sábados. Y a mí me sorprende porque hay personas que viajan de pueblitos donde no hay transporte público, tienen que caminar 1 hora y media para bajar a la ciudad donde estuvimos ayer en San Felipe, para bajar ahí. ¿Y sabe para qué? Para saludarnos y para escucharnos en vivo. 2 horas bajando del cerro, caminando. Y terminó el evento donde estuvimos como a las 7. Me dicen, es que ya no, porque les dije, vamos a comer. Dice, no, es que no podemos comer porque si nosotros nos quedamos a comer, ¿a qué horas vamos a ir llegando a la casa? Caminando, regresando. Hambre por Dios. Y sabes, eso es lo que a lo menos a mí como predicador me llena de ganas, de fuerza para seguir adelante. Así que ¿cuántos de esos vinieron acá esta tarde? ¿Cuántos con hambre de Dios vinieron esta tarde? Así que levanta tus manos y dile al Señor, lléname esta tarde. Necesito de ti, Señor. Padre, esta hora de la tarde estamos delante del trono de tu gracia para darte gracias porque has sido maravilloso. Tu misericordia, Señor, no se ha apartado de nosotros, siempre has estado ahí. Gracias porque me permitiste salir y regresar con bien. Gracias porque nuevamente ya estamos en este lugar, Padre. Gracias por este grupo de hermanos, Señor, que han venido con hambre de ti. Señor, no los dejes ir igual. Y aún aquellas personas que nos están mirando del otro lado por esta transmisión, de la misma manera, bendíceles, Padre, con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, reconozco, Padre celestial, como dijo tu siervo Job, que soy polvo y ceniza delante de ti. Pero, Padre, esta hora de la tarde pase ese carbón encendido sobre mis labios y que de mi boca broten palabras tuyas únicamente. Oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda impactar las vidas y los corazones de cada uno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese por favor un momento.
Yo no sé ustedes, y doy gracias a Dios porque veo caras que no había visto en estos 15 días. Algunos andaban ¿dónde? En Acapulco, algunos en Cancún, en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes lugares, y me gozo al ver que ya están de regreso. Y queridos hermanos, yo no sé ustedes cuántos recibieron un mensaje en estos días de un feliz Navidad. Sabes, yo ya no abrí todos los mensajes que me llegaba por Messenger ni por WhatsApp, porque eran cientos de mensajes que me llegaban feliz Navidad. Y cuando llegamos hace unos días atrás, para ser exacto, el domingo pasado, muchas personas se desearon un feliz año nuevo. Todas las personas buscan la felicidad, ¿verdad que sí? No hay persona en esta tierra que pueda decir, no, es que yo no necesito la felicidad. Es más, todos andan en busca de la felicidad. Para muchos la felicidad piensan que va a llegar cuando tengan una casa propia, cuando tengan un carro, cuando tengan el trabajo de sus sueños. Muchos dicen, bueno, ese día voy a ser feliz. Los jovencitos dicen, el día que yo me case, ese día voy a ser feliz. Déjame decirte, escucha bien esto, joven. Nosotros o ustedes no se deben de casar para ser felices, sino porque ya son felices, por eso es que se tienen que casar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos equivocadamente y decimos, no, es que el día que yo me case, el día que llegue mi príncipe azul o mi príncipe morado, o sea, un morenito, ese día seguramente yo voy a ser feliz. No, querido, hoy la gente busca la felicidad en diferentes cosas, pero queridos hermanos, la felicidad no está fuera de nosotros, aquellos que ya conocemos de Cristo. La felicidad ya está dentro de nosotros, porque la felicidad se llama Cristo Jesús. La felicidad se llama Cristo Jesús. Conozco un hombre en la Biblia que se dedicó a buscar la felicidad. ¿Saben de quién les hablo? Salomón. ¿Y sabe qué terminó diciendo Salomón cuando ya era grande? Terminó diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Oh, el hombre con más mujeres, el hombre más rico, el hombre que construyó grandes cosas, terminó diciendo, todo es vanidad. Pero podemos ver por otro lado a un hombre en la cárcel, sentenciado a la muerte, diciéndole a la iglesia de los Filipos o de los filipenses, diciéndole, gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Oh, entonces, ¿dónde podemos hallar la verdadera felicidad este año? Ya no lo busques afuera, la felicidad está adentro. ¿Sabes? Dios es la fuente. El secreto de la felicidad está en Dios. El secreto de la felicidad está en Cristo. Por eso es que Nehemías se atrevió a decir en el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10, dice, no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, me llama la atención porque Jesús en Juan capítulo 15 versículo 11, mire lo que dijo Jesús en esta parte. Vamos rápidamente a ver lo que dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, para que mi felicidad esté ¿en quién? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Diga, que seamos felices. ¿Qué es lo que quiere el Señor para este año? ¿Qué es lo que quiere el Señor para ti este año? ¿Feliz Navidad y próspero año nuevo? No. Una felicidad todos los días. Todos los días. Mira lo que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestra felicidad sea cumplido.
El secreto de la felicidad está en Cristo, está en Dios. Pero esta tarde quiero hablarles un tema que hemos titulado Fundamento para la felicidad. Porque aunque la felicidad está en Cristo, hay un fundamento, hay un principio para la felicidad. Y quisiera que me acompañaran a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 32. ¿Cómo puedo ser feliz? Y mira lo que te comienza diciendo el salmista David en esta parte. Dice, versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si nosotros nos damos cuenta, los dos primeros versículos comienzan con un bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Feliz, doblemente feliz. Dice, feliz la persona que su pecado ha sido perdonado. Mira el interés que tiene Dios para sus hijos. ¿Sabes qué es lo primero que empezó a hacer Jesús después de que llamó a sus discípulos? En el Sermón del Monte, lo primero que les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado, felices los pobres en espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón. Mira lo que Jesús empezó a establecer en el corazón de sus discípulos. ¿Puede imaginarse cómo miraba Jesús a sus discípulos? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Algunos preocupados, algunos tristes, algunos enojados. Y esa es la característica que tienen muchos cristianos. Su espíritu se está secando, están tristes, melancólicos. Hay muchos cristianos, queridos hermanos, que no soportan ya su aflicción, su tristeza. Y Jesús lo primero que empezó a imprimir en los discípulos es carácter. Por eso es que en el Sermón del Monte lo que Jesús imprimió en ellos es carácter. ¿Qué fue? Carácter. Imprimió carácter, porque Pedro todo enojado ahí. Puede imaginarse a Pedro todo enojado. Juan, sí. Todos los discípulos y las demás personas que llegaron enojados. Entonces Jesús comenzó a decirles: bienaventurados, felices los pobres en espíritu. Mira el interés que tiene Dios para este año en cada uno de nosotros, que Él quiere que nosotros comencemos este año y la terminemos realmente en la felicidad que Él da. No en una felicidad pasajera, no en una felicidad de este mundo que puede estar mientras está los bienes materiales o los logros. No, Él quiere que mantengamos, y por eso es que el salmista dice: bienaventurado, dichoso, feliz la persona que ha sido perdonado. Entonces, el fundamento, escucha esto que te voy a decir, solamente te voy a hablar de un fundamento. El fundamento para la felicidad para este año se llama perdón. ¿Cómo se llama? Perdón. Ahora, cuando una persona no ha venido a Cristo, cuando una persona, mire, nosotros podemos mirar en la iglesia cuántas personas, cuántos cristianos que están con el espíritu, hermanos, secos. Oh, es que así soy, así fue mi papá. No. Cuando Cristo entra al corazón del ser humano, hay una transformación. Cuando Cristo llega realmente a la vida de cada uno de nosotros, debe de haber un antes y un después. Y me llama la atención porque, ¿sabe? Un hombre que un día experimentó la completa satisfacción, un hombre que un día experimentó la felicidad, lo había perdido. ¿Y sabe de quién le estoy hablando? De David. Ahora en el versículo 3, mira lo que dice David. Ese hombre que cuando regresaba después de cada victoria, él remolineaba, danzaba y no le daba pena, no le daba vergüenza que las personas lo estén mirando, que su propia esposa se estuviera burlando de él. Él se gozaba, pero llegó un punto, escucha bien esto que te voy a decir.
llegó un punto donde David perdió la satisfacción, perdió el gozo, perdió la felicidad. ¿Y cuántos cristianos en estos días les ha pasado de la misma manera? Ríen en la iglesia porque tienen que reír. Hermano, Dios te bendiga, pero por dentro ya no hay esa satisfacción, no hay esa felicidad. Y déjame decirte que hay algo que le había robado a David la verdadera felicidad. ¿Y sabe qué era? El pecado. El pecado mata. El pecado te roba la felicidad, la satisfacción. Y por eso es que mira lo que él mismo testifica aquí: mientras callé. Recordemos, queridos hermanos, cómo David fue cayendo poco a poquito. Y por eso es que en el versículo 1 dice, comienza él a enumerar, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es transgresión? La palabra transgresión, para los que están apuntando, significa rebelarse o rebelión. Rebelarse contra la autoridad. ¿Sabe cuál fue el primer pecado? O antes de caer en pecado, David, ¿sabe cómo se llamó lo que él hizo? Transgresión. Antes que David cayera, David transgredió. ¿Por qué? Porque David conocía los 10 mandamientos. ¿Están acá? David conocía los 10 mandamientos. David conocía los mandatos del Señor. David conocía que uno de los últimos mandamientos, ¿cómo se llamaba? No codiciarás la casa, la mujer, la bestia y todo lo que tiene que ver con codicia. Pero un día dice la Biblia que David se levantó de su lecho y comenzó a caminar por el palacio. Y mire, llegó la codicia. Miró a una mujer bañándose. Ahora mira, comenzó la codicia. Lo primero, ¿qué es lo que hizo? Transgredió. David regresó a casa. Él pudo haber frenado todo eso en ese momento, pero no lo hizo. Se rebeló contra uno de los mandamientos. Y después de que se rebeló contra el 10º mandamiento, ahora mira lo que dice la Biblia. Por eso es que él lo coloca de esta manera. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Antes de que llegue el pecado, alguien se rebela. Alguien dice: no, yo no estoy de acuerdo con esto. Sí, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. Pero no hay que ser tan religiosos. Sí, la Biblia dice que hay que respetar, honrar a nuestros padres, pero no, yo no olvido lo que ellos me hicieron. La Biblia me manda perdonar 70 veces 7 a mi prójimo que pecó contra mí. Pero no, ¿qué es lo que estás haciendo en ese momento? Te estás transgrediendo. ¿Me siguen hasta acá? Comienzas a transgredir, comienzas a rebelarte contra la autoridad. ¿Y sabes cómo se llama la autoridad? Dios. Comenzamos a rebelarnos contra la autoridad que es Dios y su palabra. Comenzamos a pasar por alto y decimos: sí lo dice, pero no se me antoja hacerlo. En pocas palabras, estás transgrediendo. Ahora, después de que transgredes, viene el siguiente paso: el pecado. ¿Qué significa pecado? La palabra pecar en el original es errar el blanco o no dar el blanco. Mira, David, escucha esto, primero transgredió, pasó por alto el 10º mandamiento, dijo: no, pues no creo que sea tan malo mirar y codiciar. Y después eso lo llevó, mira, a pecar. ¿De qué manera? Mandó a llamar a Betsabé y durmió con ella. Pecó. Segundo, adulterio. Pero ahí no terminó, porque cuando el ser humano no se arrepiente a tiempo, el pecado te va llevando a otro pecado más grave. Por ejemplo, la persona que pecó hoy por la mañana mintiendo, tuvo que volver a mentir a mediodía si le volvieron a preguntar. Tuvo que volver a mentir por la tarde, o tendrá que mentir por la tarde para seguir sosteniendo su mentira. Por la noche
va a tener que volver a mentir para sostener lo que ya dijo. Notan que una cosa te va llevando, te va arrastrando. Y esto fue lo que le pasó a este hombre conforme al corazón de Dios. Pecó. Este hombre primero transgredió, se rebeló contra la autoridad que es Dios. Y después de que se rebeló, ahora mandó a llamar el pecado. O en pocas palabras, durmió con Betsabé. Y ahora quedó embarazada. Oh, y ahora David no sabía qué hacer, porque su pecado pronto iba a salir a la luz. Y queridos hermanos, ahora tuvo que hacer el siguiente paso. Así que cuando una persona no se arrepiente, cuando transgrede, cuando peca, ahora va a tener que caer en la iniquidad. Mira ahora lo que tuvo que hacer. Por eso es que mira lo que dice la Biblia. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si ustedes se dan cuenta, todo comenzó con una transgresión, después pecado, y termina en el versículo 2 diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Significa perversidad, significa maldad. Ahora David había consumido el pecado. Y ahora, escucha bien esto, ahora David dijo: ¿qué voy a hacer para ocultar todo esto? Voy a mandar a Urías Eteo, lo voy a mandar a la guerra y lo voy a poner hasta adelante. Mira lo que lo llevó a hacer. Ahora dice la palabra: iniquidad, se volvió un asesino. ¿Notas? ¿Notas cómo el pecado es engañoso? Entonces, por eso es que David ahora estaba, queridos hermanos, el gozo que él sintió en un comienzo. Vemos a un David que se regocijaba en la presencia de Dios. Era, yo me imagino, un hombre alegre. ¿Cómo se lo imaginan ustedes, David? Alegre, carismático, así como que toda la gente se le quería acercar, porque no solamente era guapo, no solamente era de buen parecer, sino que David transmitía algo. Cuando la gente miraba a David, David transmitía la paz de Dios, David transmitía la alegría que él tenía. Pero llegó un momento, escucha bien esto, que David comenzó a secarse. Así como hay muchos cristianos hoy en día que lo único que tienen es el título de cristianos, porque están secos por dentro. Sí, yo no necesito reírme para demostrar que soy alegre. ¿Cuántos cristianos son así? Significa que su espíritu se ha secado. Su espíritu se ha secado. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría viene del Señor. Pero entonces, ¿por qué tantos cristianos secos, amargados, frustrados? ¿Sabe por qué? Porque el pecado, mira lo que trae. David primero transgredió. David dijo: yo soy el rey. Y sí, la Biblia dice, pero yo soy el rey, ¿quién me puede decir algo? Ahora cayó en pecado. Y después de que pecó, ahora llegó la iniquidad. Ahora se volvió un asesino. Y por eso es que todo esto, mira lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo David así? Y el Señor te pregunta esta tarde a ti y te dice: ¿cuánto tiempo quieres estar así con el espíritu seco? ¿Cuánto tiempo quieres pasarte todo el 2023 con tu espíritu seco? Todos están mal menos yo, porque una persona cuando está mal, todos están mal menos él. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán llega y amonesta a David y le pone un ejemplo de que había un hombre rico que tenía varios corderos, pero también había un hombre pobre que tenía solamente una corderita? Y el hombre rico no quiso tomar su cordero, sino que fue y tomó una corderita y se lo comió. Y David, ¿sabes qué es lo que comenzó a hacer? Comenzó a juzgar, porque cuando alguien está mal, siempre juzga a los demás.
Siempre señala a los demás cuando alguien está mal. Siempre hace esto. David, cuando Natán le dijo: mira, David, ¿qué le vamos a hacer a este hombre que hizo semejante barbaridad? David dijo: este hombre tiene que pagar, este hombre tiene que morir. ¿Y sabe qué les dice Natán? ¿Qué le dice Natán a David? Ese hombre eres tú. Cuando tú señalas con un dedo para allá, hay tres que te están apuntando. Hazle así. Sí, normal, señala, apunta, fuego. Cuando tú apuntas a alguien, hay tres dedos que te están señalando a ti. ¿Notas? ¿Cuál es la característica de una persona seca? Juzga. Porque cuando alguien está lleno de Dios, cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, esa persona, cuando se entera que alguien cayó, no lo juzga, le duele en lo más profundo de su corazón y dice: no puede ser. Mi hermano, el que ministraba en la presencia del Señor, no puede ser, cayó. Me voy a aventar un ayuno por él. Nadie lo hace. Inmediatamente agarran el celular. Inmediatamente, esto es muy común por las redes sociales, a juzgar. Oh, que cayó el cantante fulano de tal. ¿Cuánto oraste por él? ¿Notas? Lo mismo sucede en las iglesias. ¿Cuál es la característica de un hombre seco? Juzga, señala. Y esto es lo que comenzó a hacer David cuando Natán llega y lo amonesta y le dice: oh, ese hombre que tal hizo tiene que morir. Y Natán le dice: David, ese hombre eres tú. ¿Cuántos días más vas a estar con el espíritu seco? ¿Cuánto tiempo más vas a estar sin el gozo del Señor? Oh, el gozo es tan maravilloso que David, cuando él se arrepiente en el Salmo 51, versículo 12, ¿sabes qué es lo que le pide a Dios? Le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo había perdido, ¿notas? Ya no tenía el gozo. Y ahora David dice acá: ahora, ¿cuánto tiempo pasó David así? No sabemos con exactitud. Pero lo cierto es que David pensó que la falta que él había cometido, pensó que yendo a ciertos lugares, haciendo tales cosas, iba a cambiar eso en su corazón. Pero no, cada día iba empeorando. Escucha esto, hermano, escucha esto, mi hermana. Pecado que no es confesado delante de Dios es un pecado que no es perdonado. Por eso es que mira lo que dice: mientras callé. ¿Cuánto tiempo vas a callar? Dice la Biblia: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mira lo que dice David: mientras callé, mientras no me arrepentí, mientras no vine a Cristo, mientras no vine a Dios a confesarle mis pecados, estaba amargado. ¿Sabe? Hubo muchas personas que conocían a David. Lo conocían como el hombre, el dulce cantor de Israel. Aquel hombre que cada rato, todos los días, yo puedo imaginarme que componía salmos, que componía cantos. Siempre lo escuchaban cantar, siempre lo escuchaban adorar, siempre lo escuchaban alabar al Señor. Pero llegó un día cuando eso cesó en la vida de David. Hasta los vecinos de David decían: pues, ¿qué le habrá pasado a David? Ya no lo hemos escuchado cantar, ya no lo hemos escuchado adorar. Oh, cuando él cantaba ya en el palacio, solo adorando a Dios, tocando el arpa. Oh, hasta los que estaban alrededor del palacio, los que vivían alrededor del palacio, ellos disfrutaban de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios descendía. Y la gente se preguntaba y decía: bueno, pues ¿qué le pasó a David? ¿Dónde se le fue el gozo? Muchos pensaron que David se había enfermado. Muchos pensaron, mira hasta dónde nos lleva cuando nosotros delante de Dios no venimos y confesamos nuestras faltas.
nos deprime. El pecado deprime. El pecado seca. Haces cosas, pero no eres feliz. Cuando un pecado no ha sido confesado delante de Dios. Y por eso es que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira lo que dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabes qué sentía David? Se sentía sucio, se sentía culpable. ¿Sabes que tú y yo tenemos algo que Dios nos ha puesto dentro de nosotros que se llama como la conciencia? Muchos conocen a la conciencia como el juez interno. Porque si bien es cierto que aunque nadie te vio robar, pero te sientes mal contigo mismo. Llegas a la casa, comes y comes la mejor carne, pero te sientes mal. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia allá adentro. Y sabes, eso es lo que sentía David. Eso es lo que sentía David mientras él no se había arrepentido. Estaba en el palacio, se paseaba en el mejor carruaje, le servían, se inclinaban ante él, tenía todo cuanto él deseaba. Pero David se sentía sucio por dentro. Y sabe, esto es bueno, fue bueno para David que se sintiera así. Mira, escucha esto, hermano. Ya estoy terminando, escucha esto. Por eso es que, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios? Uno que no es hijo de Dios, escucha bien, puede estar en la iglesia. ¿Cómo está eso? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno que sí es hijo de Dios y uno que no es? Un verdadero hijo de Dios o alguien que no es hijo de Dios es una persona que peca y no siente nada. No siente nada. Pero uno que sí es hijo de Dios, cuando peca, inmediatamente se siente mal. Dice: ¿qué hice? No puede ser, volví a caer. Ese es cuando es un verdadero hijo de Dios. Siente el peso del pecado. Y sabes, David sentía el peso del pecado en su vida. Y yo te pregunto a ti esta tarde, en el 2022, cuando pecaste, y no me digas que no, porque aún siendo hijos de Dios, claro que lo hacemos. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías? ¿Qué sentiste después de haber pecado? ¿Normal? ¿Nada? ¿O te sentiste mal? Si te sentiste mal, eres hijo de Dios. Si sentiste un pesar dentro de ti, eres hijo de Dios. Pero si no sientes nada, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora David, él sentía todo esto. Por eso es que dice la Biblia: se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe? David, esto que le estaba pasando, queridos hermanos, fue bueno para él. Lo que sentía, el peso, porque eso lo llevó a arrepentirse. ¿Me siguen hasta acá? Eso lo llevó a arrepentirse. Por eso es que en el versículo 5 llegamos y dice: mi pecado te declaré. Mi pecado, y no encubrí, no escondí mi iniquidad, mi perversidad. Dije: confesaré. Mira ahora lo que está haciendo David. Dije: confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es el fundamento para la felicidad? El perdón de Dios. Pero para que llegue el perdón, tú necesitas venir arrepentido a Él. Tú necesitas confesar tus pecados delante de Él. Pero es que nadie me vio. Con mayor razón. Mi pecado no lo encubrí más, dijo David. Por eso es que
Proverbios dice que el que no confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados, no prosperará, no tendrá éxito, no irá hacia adelante. Queridos, mira lo que dice la palabra del Señor: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David fue un gran pecador, como muchos de los que hoy estamos aquí. Pero también David, si algo que le caracterizó es que fue un gran arrepentido. Vuelvo a repetir, David no solamente fue un gran pecador, sino que fue un gran arrepentido, que así como pecó, se arrepintió. Y por eso es que mira lo que dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mira, David sabía y conocía la magnitud de la misericordia de Dios. David sabía que cuando él se iba a arrepentir verdaderamente, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay perdón para los pecados, por muy horrendos que hayan sido, por muy feos que haya sido el pecado que hayas cometido. David sabe que la misericordia de Dios es tan grande. Y mira, David confía en esa misericordia y en esa gracia del Señor, y por eso dice: confesaré mis transgresiones a Dios, porque solo Dios sabe entenderte. Los demás te pueden señalar: oh, te tenían otro concepto, oh, yo no pensé que eras así. Inmediatamente comienzan a juzgar. Pero cuando tú se lo confiesas al Señor, ¿sabe qué es lo que hace Él? Perdona. ¿Y sabe qué significa perdonar? La palabra perdonar aquí significa quitar una carga. Apúntalo. La palabra aquí, cuando utiliza para la palabra perdón, significa quitar una carga, quitar una deuda. Entonces David, ¿cómo se imaginan que estaba? Cargado, cansado estaba David. Yo no sé si David se deprimió y se la quería pasar durmiendo todo el tiempo, ya ni comía. Mira lo que hizo David, lo que le pasó a David. Pero mira, la misericordia de Dios es tan grande que ahora David, cuando se arrepiente, Dios lo perdona, quita la carga que él llevaba. Y ahora dice en el versículo 6, dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y continúa diciendo: tú eres mi refugio. Ahora David confía no solamente en el perdón de Dios, sino también en la gracia. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. La misericordia, queridos hermanos, de Dios es una cosa, la gracia es otra. Ahora mira lo que dice. ¿De qué está hablando David? De bendiciones. Mira lo que dice: tú eres mi refugio. A ti voy a correr a esconderme, Señor. Me guardarás de la angustia, porque David sabía lo que le venía. Y mira lo que dice: con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender. Y mira lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira qué promesa le da el Señor. Le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y mira lo que le dice en el versículo 9: no seáis como el caballo. Todos conocen los caballos, ¿verdad? Es una bestia salvaje. El caballo se le conoce como una bestia salvaje. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ido por lo menos a la Marquesa? ¿Alguna vez has ido? Y aunque ya estés grande, pero te preguntan: ¿sabes cabalgar? ¿Sabes montar caballo? Y aunque tengas bigote y barba, y tú le dices: nunca me he subido a un caballo, te subes y el niñito que está en la Marquesa te anda trayendo en el caballo. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hace?
¿Mandé? ¿Mandé? Porque es el dueño. Porque si no el caballo, fíjese que lo que nos pasó un día con Elías. Nos subimos a un caballo y sabe que él es bueno para la adrenalina. Por eso es que cuando voy con él en la camioneta o en la moto me cuido, porque siempre me provoca, siempre me reta, dice: papi, ¿a poco es todo lo que da la camioneta? Mira, acaba de pasar el bocho, ¿a poco el bocho corre más que nosotros? Y me da en el mero. Ay. Y ese día también dice: papi, no corre este caballo. Y le hago así, ¡pac!, al caballo. Y que se suelta a correr, hermano. Ya no lo parábamos. Ya no lo parábamos y le jalaba los frenos y nada más no se detenía. Ya me estaba espantando. Y eso que de chico mi papá me subía a los caballos. Ahora, ¿por qué el caballo? Como dice aquí la Biblia: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercará a ti. Termino con esto. Mira, el caballo tiene que ser guiado. El caballo tiene que ser frenado. Y yo te pregunto esta tarde: ¿o lo haces tú o lo hace Dios en tu vida? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? ¿Volvemos a Dios por las buenas o Él va por nosotros? ¿Qué prefieres? ¿Que Él vaya por ti? No es nada bueno, porque muchas veces somos como no entendemos. Hay más probabilidades, escucha bien, hay más probabilidades de acercarte a Dios cuando estás enfermo. Hay más probabilidades de que te acerques a Dios cuando estás pasando por un problema muy fuerte que cuando todo está bien en tu casa. Es por lo regular donde nos olvidamos de Él. Por eso es que un día Dios le dijo a Israel, le dice: cuídate de no olvidarte quién te sacó, quién te sustentó. No sea que comas, no sea que te sacies, que olvides quién es tu Dios. ¿Notas? ¿Y cuántas personas durante los días pasados, los meses pasados, se olvidaron del Señor? Sí, hay que ir a la iglesia, y cuando se pueda. ¿Y sabes qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Jalarte los frenos. Tuvo que tomar la rienda de ese caballo, de esa bestia que no entendía, y te trajo nuevamente. Yo te pregunto este año, para este año, ¿qué quieres? ¿Que te jale la rienda? ¿Que te jalen los frenos para que te detengas un poquito? ¿O dices, como David, aquí estoy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Notas? Por eso es que ahora dice, David dice: no sean como el caballo, yo lo fui. No sean como el mulo, no sean como la bestia que no entiende de razones. El caballo, el mulo, son animales así, insensatos, tontos. Y David dice: no sean así, por favor, entiendan. No tienen la paz, no tienen la felicidad. Ya saben dónde encontrarla. El fundamento para la felicidad esta tarde no es que tú hayas recibido, y gracias, porque muchos hermanos de acá, feliz Navidad, pastor, feliz año, gracias por sus buenas intenciones. Pero el fundamento para la felicidad se llama el perdón de Dios. El